tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N con todos los temas de actualidad. Indudablemente estamos protagonizando los argentinos un momento histórico, más allá de lo que ayer hablábamos largo y tendido y de que sentaba mi posición realmente, que no me ha gustado para nada este traspaso judicializado lamentablemente que se ha hecho en la República Argentina y donde la justicia ha tenido que estar metiéndose en algo que los políticos y la dirigencia política tendrían que haber sido solucionado. La verdad que muy penoso ese episodio judicial en el medio, un presidente interino nunca visto antes en la República Argentina, pero realmente obviando eso, lo que hoy todos tenemos que celebrar es la democracia, por arriba realmente de estas pequeñeces de los hombres y de nuestros dirigentes políticos que hemos sabido conseguir. Tenemos que celebrar realmente un presidente, una presidenta en este caso, que tras 8 años de mandato, que realmente fueron 8 años duros, muy duros, de una presidenta que tuvo incluso momentos en su vida personal, en su vida política, muy duros, pero que permanentemente se pudo recomponer, que tuvo zancadillas que en algunos casos intentaron ser mortales, pero por suerte, para beneficio de todos los argentinos, no pudieron ser zancadillas mortales, que tuvo sin lugar a dudas desde muchas corporaciones ataques sistemáticos y también desde el poder económico en algún momento, que sobre todo eso se pudo sobreponer. La democracia siempre ha salido a flote, fortalecida, y frente a lo que ha sido hace instantes, lo veíamos realmente una plaza impresionante, hay que decirlo, multitudinaria, repleta, también Avenida Mayo, las laterales que han estado despidiendo, creo que como se merece, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mañana asume el presidente Mauricio Macri, electo por voluntad popular, y como todo argentino de bien, deseamos obviamente, al menos ustedes me conocen desde hace muchos años, desde el 83, que estamos en el periodismo y hemos visto todos los traspasos, hemos vivido intensamente desde la profesión todos los momentos difíciles, alegres, pero que la vida política de la Argentina nos ha, en muchos casos, permitido transmitirla a todos ustedes. Como todo argentino de bien, deseamos fervientemente que al nuevo presidente le vaya muy bien, porque en la medida que, esto es lo que tenemos que entender todos los argentinos, que en la medida que a un presidente le va bien, nos va bien a todos. Cuando el país se desangró en el 2001, producto de la mala administración de Fernando de la Rúa, con los muertos, con una plaza que distaba de ser la plaza de ahora, porque era una plaza de muertes y de policía, realmente a los argentinos nos fue muy mal. Cuando hubo políticas equivocadas, a los argentinos nos fue muy mal, al conjunto. Y la verdad que uno tiene que desear fervientemente como argentino que a las autoridades electas en este caso les vayan muy bien. Hoy también se cumplió ya el traspaso en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Mañana muy temprano es el traspaso en la provincia de Buenos Aires. Ya al mediodía va a ser el traspaso de el presidente, que finalmente va a ser Federico Pinedo, quien entregue los atributos del mando. Antes, obviamente, el momento más importante es la jura en el Congreso de la Nación. Hoy íbamos a tener este hecho, ¿no? Que realmente insólito, de Federico Pinedo, que va a estar. Ahora está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que a las 12, por una decisión de la justicia, reitero, una decisión insólita, porque el artículo 93 de la Constitución Nacional es muy concreto cuando cesa, pero bueno, estas son las cuestiones que tiene Cristina Kirchner, que termina su mandato iniciado en el 2007, reelecta con el 54% de los votos en el 2011, y que termina hoy su mandato, 8 años más 4 de Néstor Kirchner, 12 años de un periodo político el más extenso, el más largo, el más concreto de la historia de la República Argentina.
Federico Pinedo, que va a ser sorpresivamente un presidente por 12 horas. Pero bueno, se asegura seguramente busto en la Casa Rosada, Federico Pinedo. Y después, bueno, a partir de mañana al mediodía, Mauricio Macri, el presidente de los argentinos, que va a jurar, como lo decíamos, en el Congreso de la Nación. Hoy hubo una decisión del bloque de diputados del Frente para la Victoria frente a esta judicialización, que definieron que mañana no van a asistir a la jura de Macri. Lo decían de esta forma. Se había acordado en la reunión que tuvieron la Presidenta de la Nación con el Presidente electo, una reunión que según el propio Presidente electo fue cordial, que el acto de asunción se iba a hacer el día 10 de diciembre en el Congreso de la Nación. Bueno, hubo, como ustedes saben, estos episodios, hasta que asistimos ayer a un dictamen fiscal donde dice, textualmente casi, que el mandato de la Presidenta vencía el día 9 de diciembre a las 24 horas. Frente a esta decisión del fiscal, que después fue ratificada por la jueza Servini de Cubría, nuestra Presidenta decidió no concurrir mañana porque corría el riesgo, tal como había dicho un representante de Cambiemos, que le imputara el delito de usurpación de títulos y honores. No sabemos por qué, cuál fue la razón por la cual de la noche a la mañana el ingeniero Macri decide hacerlo de esa manera en la Casa Rosada, y nos parece a nosotros, y estamos convencidos de lo que decimos, que la idea de fondo que existe en el presidente electo es que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no esté en ese paso de atributos. Esta es la realidad objetiva, y esto es lo que ha hecho que este bloque decidiera, solidarizándose con la compañera frente a estos fallos judiciales, con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, mañana, como la Asamblea Legislativa se puede realizar, no hace falta quórum, no hace falta nada, es una cosa institucional donde jurará y asumirá el nuevo presidente electo, decidió no bajar al recinto. Nosotros no estamos dispuestos a convalidar el avasallamiento del orden constitucional por una parte del Poder Judicial que se viene arrogando potestades legislativas que son facultades propias de este Congreso de la Nación, que tiene el poder de legislar. Me parece que es una cuestión muy clarita de un avance de uno de los poderes políticos del Estado sobre los dos poderes que son los únicos que rinden cuenta cada 2 años a la ciudadanía. Bueno, asumió hace instantes ya como nuevo jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. En su discurso inaugural decía lo siguiente. Yo, Horacio Rodríguez Larreta, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y orgullo esta gran responsabilidad que me dieron los vecinos de nuestra maravillosa Buenos Aires. Les agradezco de corazón a todos, a los que me votaron y a los que no. Estamos muy contentos con los avances que logramos en la ciudad. Hoy puedo decirles con orgullo que la gestión de Mauricio Macri ha sido la mejor en la historia de la ciudad de Buenos Aires. En todo este proceso de cambio y transformación, el consenso ha sido un valor esencial. Y este cuerpo, la legislatura, ha sido uno de los mejores reflejos de ello. Por eso quiero agradecerles expresamente a todos los legisladores, tanto a los nuestros como a los de la oposición. Llevamos adelante en este ámbito niveles de diálogo ejemplares, con mucha convicción en la defensa de las ideas, pero también con mucha honestidad intelectual para buscar los consensos. Y ese fue un ejemplo no solo para la ciudad, sino para todo el país. En años en que la vida política argentina estuvo signada por las divisiones, por las agresiones y por las disputas, la legislatura de la ciudad fue un ejemplo de diálogo y búsqueda permanente de coincidencias. Pero por supuesto, así como sabemos todo lo que hicimos, somos los primeros en reconocer que falta mucho por hacer. Como siempre dice Mauricio, poniendo la vara bien alta, en esta nueva etapa tenemos que hacer el doble de lo que hicimos en la primera. Y lo vamos a hacer a partir de la gran oportunidad que nos da poder trabajar en equipo con el Gobierno Nacional y con la provincia de Buenos Aires.
Que los argentinos nos hayan elegido a Mauricio, María Eugenia y a mí para ocupar estos lugares es una responsabilidad histórica, que nos encomendaron para que resolvamos temas que hace tanto tiempo están pendientes y que no se pueden resolver sino trabajando en equipo. La gente nos dio esa confianza y no vamos a fallar. Muy bien, y hace instantes ya Horacio Rodríguez Larreta tomó juramento a todos sus ministros en la Usina del Arte. Y hace instantes, lo comentábamos, fue el último discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante una multitud, realmente, una multitud que se reunió en la Plaza de Mayo y en las adyacencias para escucharla y despedirla. Antes había descubierto en el Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno justamente un busto del expresidente Néstor Kirchner, que ya formará parte de la galería de los expresidentes constitucionales que están justamente allí en el ingreso a la Casa de Gobierno. Participó el presidente de Bolivia, Evo Morales, y también todos los integrantes del Gabinete Nacional Saliente, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, invitados, y también se transmitió obviamente este acto a la multitud que estaba en la plaza. A continuación, en la plaza, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decía lo siguiente respecto a la judicialización del traspaso. me hubiera gustado poder entregar los atributos del mando ante la Asamblea Legislativa, máximo órgano popular y federal de nuestro país. Pero bueno, la verdad que he visto muchas medidas cautelares contra la ley de medios, contra decretos del Poder Ejecutivo, pero les puedo asegurar que en mi vida pensé que iba a haber un presidente cautelar durante 12 horas en mi país. Me dolió y me costó mucho ver un presidente en una sentencia judicial al que nadie había votado. ¿Será que la próxima vez, además de presidente, tendremos que votar presidente provisional también en la boleta? Me dolió violentar la Constitución y poner presidentes por decreto o resolución judicial. No es una cuestión banal, es una cuestión un poco más gruesa. Pero mientras nos enroscamos en cuestiones de si la banda o el bastón, mientras tanto nos siguen pasando elefantes por atrás, y mientras tanto comienzan a surgir los primeros problemas, que es fundamentalmente los problemas que vive la gente. Cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro, y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino, el empoderamiento popular. Quiero decirles que yo espero y le pido a Dios que dentro de 4 años, quien tenga dentro de 4 años, quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la patria, pueda frente a una plaza como esta decirle a todos los argentinos que también puede mirarlo a los ojos.
Bueno, de esta forma entonces frente a una multitud realmente reunida en la Plaza de Mayo se despedía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que por decisión de la jueza María Romilda Servini de Cubría finalizará a las 12 de esta noche el mandato presidencial y frente a un hecho inédito realmente en la historia democrática de la Argentina habrá un presidente interino hasta que asuma el nuevo presidente. Bueno, esta noche estamos para analizar un poco lo que ha sido no solamente esta polémica en las últimas horas, sino estos 12 años de kirchnerismo y lo que se viene con Mauricio Macri. Está Eduardo Josami, integrante de Carta Abierta, está Enrique Zuleta Puseiro, analista, sociólogo, encuestador, bueno, permanente. Está Jorge Rizzo, que es del Colegio Público de Abogados, y está Iván Petrella, legislador porteño, integrante también del sector, ¿cómo se llama la organización? El Grupo Manifiesto. El Grupo Manifiesto. Bueno, Iván, ¿y cómo se ha vivido lamentablemente esta judicialización del traspaso y lo que se viene? Mira, en primera instancia te confieso que lo que vi recién acá es lo primero que veo el discurso de Cristina, porque estuve trabajando hoy todo el día y toda la tarde dando una mano en algunos aspectos de la transición. O sea, básicamente trabajando, creo, en lo que es el ciclo nuevo que se viene en Argentina. Y la verdad que creo que en nuestras discusiones ya a esta altura hay que priorizar lo que se viene y no lo que se va. Obviamente lamentamos de que no haya por lo menos una foto del presidente que se va con el presidente electo. Obviamente nos parece que hubiera sido mucho mejor un traspaso donde participaban los dos y que se pudiera dar también una imagen de la continuidad de la democracia argentina, ¿no? Todos ahí sentados, los expresidentes, desde Menem, Duhalde, Rodríguez Sá, de la Rúa, Cristina Fernández de Kirchner, digamos, que marcan para bien y para mal, con errores, con aciertos, con crisis que hemos dejado atrás, una continuidad de la historia democrática argentina en los últimos 32 años y no otra vez, simbólicamente por lo menos, un pequeño quiebre. Un quiebre que creo que no existe en la sociedad en realidad y que creo que la gran mayoría de la gente está pensando en lo que empieza a partir de mañana y viviendo el futuro, que es hacia donde nos proyectamos los seres humanos. Doctor Rizzo, ¿está bien o ha sido un bochorno que la justicia se haya metido a judicializar el traspaso y que haya tenido que terminar lo que la Constitución dice claramente en cuanto a cuánto cesa el mandato de un presidente? No lo dice claramente. Los modos de contarse los intervalos del derecho dicen que son a las 0 horas. Yo soy de los que creo que termina esta noche a las 24. Para mí no es claro. Pues dice lo que decimos termina todo cuando... 4 años de que termina el mandato. Lo decimos todos los especialistas en derecho, lo dice Servini de Cubría. Evidentemente los que no fueron a la facultad saben más que nosotros cómo se cuentan los intervalos del derecho. Y perdóneme que me ponga casi sectario en el tema, pero uno estudió, se preparó para saber cuándo es. Si Gil Domínguez, León, Sapsay, Servini de Cubría, yo, que no tenemos ningún interés en este tema, porque yo no soy candidato a nada, no voy a tener ningún cargo ni cosa por el estilo, me llaman y me preguntan. Digo, los intervalos del derecho se cuentan desde la 0 hasta la 0, lo dice el Código Civil. Y no el nuevo, lo decía el viejo, la ley 360. Pero entonces todos los mandatos anteriores estuvieron mal, siempre tendría que haber pasado un presidente interino. Nunca pasó lo que pasó esta vez, estamos debatiendo por la banda y el palito. En vez de debatir del impuesto a la ganancia, en vez de debatir de que mañana se va a fight, que no es un dato menor y va a haber 2 vacantes en la estamos discutiendo del palito. Acá discutimos los otros temas. Ortega Gasset decía, argentinos a las cosas, sí. Y lo dijo hace muchísimos años. Es la segunda vez que un partido político le va a entregar el mando a otro. Ocurrió cuando Alfonsín se lo entregó a Menem en el 89. Después no ocurrió más. Vuelve a ser la segunda vez. Y no estoy hablando de esta incipiente democracia del año 80. Estoy hablando de 1860 para acá. Es la segunda vez. Los argentinos esperábamos realmente otra cosa de la dirigencia política. Y comparto la editorial,
Sí, la verdad que cuando la justicia se mete, pierde la política. Eso yo pero la justicia se mete porque la política no puede arreglar. Servini no se metió, le fueron a golpear la puerta. Pero también podría... Muchas veces cuando hay querellas entre políticos, hay muchos jueces que han dictaminado y dicen, muchachos, arréglense entre ustedes que es cuestión de política. Me parece que ayer, ¿Qué faltó, sorpresivamente... Faltó lo que falta hace mucho tiempo, la posibilidad de charlar, de sentarse y de hablar amigablemente. Hace 3 semanas Cristina Kirchner y Macri sacaban fotos en Olivos y ahora no se pueden juntar para entregar el palito. Perdónenme, yo sé que se llama bastón de mando, le digo palito para que quede claro. ¿Y para usted a quién le adjudica más responsabilidad? A los dos. A los dos, pero creo que cuando la voluntad popular es el cambio de partido político le asiste más responsabilidad al que sale. Tiene que ponerse a disposición del presidente entrante. ¿Por qué? Porque la voluntad popular ha dicho que quieren al nuevo. Entonces la legitimación la tiene el que entra. ¿Enrique? No, pienso que esto ha sido una continuidad de la campaña. Las dos fuerzas políticas son dos fuerzas minoritarias. Una tiene el 24% y otra tiene el 38%. Es lo que tuvieron en esa gran tomografía computada que fueron las PASO. Lo demás es el sistema electoral. Afortunadamente existe el balotaje que permite un plus de legitimidad, que el presidente pueda gobernar y pueda ponerle freno a la desmesura, al abuso, a las malinterpretaciones. Pero la verdad que son dos fuerzas políticas que han hecho de la política un extraordinario ejercicio de construcción de imagen. Son perfectamente dependientes una de otra. Macri existe porque Cristina Kirchner decidió enfrentar ese adversario. Y a Macri está donde está porque tuvo que enfrentar a ese adversario. ¿No es cierto? Me parece que se supone, lo han seguido y me parece que el resultado, que es el país esperando que Servini de Cubría diga que dice la Constitución, es algo tan grotesco, es algo tan ridículo. La pobre Servini me imagino que trató de irse de vacaciones, las cosas que hacen los jueces siempre. No se sabía, pero es algo grotesco. Y tal vez es el final, y no son enredos, no es un sainete, es una cosa muy seria. Son dos fuerzas políticas que siguen compitiendo por el gran botín de la política, que es la capacidad de fijar la agenda. El que fija la agenda tiene la iniciativa, el que tiene la iniciativa tiene una ventaja. Cristina Fernández de Kirchner ha decidido liderar la oposición. ¿Podrá hacerlo? No lo sabemos. En el Senado, que tiene un senador, 2 senadores, no tiene más. ¿Quién? Cristina Fernández de Kirchner. Pero ha logrado de alguna manera galvanizar. En diputados, ¿qué tendrá? 28, 30 diputados. Ha logrado, sin embargo, que mañana no estén presentes los diputados. Porque ha logrado que un grupo de personas que sí tienen de la política una visión de este tipo, es decir, se construye poder a través del conflicto. Cristina Fernández de Kirchner en 8 años jamás tuvo más del 40% de apoyo, siempre tuvo un 60% en contra, pero tuvo también la seguridad de que ese 60% estaba dividido en 10 pedazos. Claro. Cuando no ocurrió, y no ocurrió por el juego de las PASO, el balotaje, etcétera, esta situación que ha ocurrido. Pero yo creo que la verdad de las cosas es que de alguna manera ese 80% de argentinos que quiere que esto funcione, ese 90% que quiere que haya acuerdo, que haya diálogo, atraviesa las fronteras políticas, volverían a votar unos a unos o al otro. No es un problema de votos, es la convicción de que es un momento extraordinario para avanzar. Eduardo Josami, tu análisis primero de lo que han sido estos 12 años, no sé si estuviste recién en el acto, en la plaza, en el acto, sí. de lo que te atrae. La primera reflexión, bueno, la hizo la presidenta. Es decir, es notable que un proceso político que gobernó durante 12 años el país, en condiciones muy difíciles, con grandes conflictos, cierre su gestión con un acto que implique una aprobación masiva como el que hemos visto hoy. Me parece que ese es el dato más importante del día, más allá de la polémica judicial y de otras cuestiones que son muy menores y que me parece que están llevando a que nos olvidemos de que ya están pasando algunas cosas preocupantes y todavía no se inició el nuevo gobierno. Por ejemplo, el futuro ministro de Hacienda llevó al Fondo Monetario una propuesta de política económica que todavía los argentinos no conocemos. Ha habido una reunión con el representante del juez Griesa, donde se ha empezado a conversar sobre la base de alguna propuesta de arreglo que tampoco conocemos. Y por otro lado, estamos viviendo como consecuencia de los anuncios no muy responsables, me parece, porque ahora resulta que el cepo se va a levantar, según dice Pratgay, cuando sea posible, ¿no? Y hasta se habla del 1 de marzo, o sea, casi 3 meses después.
Pero esos anuncios llevaron a que en estos días tuviéramos un alza en el costo de vida que la verdad que genera una situación muy preocupante porque la incidencia sobre los salarios reales va a ser muy seria. Por otro lado, a mí me parece que cuando empezó este conflicto, esta discusión sobre el traspaso del mando, uno podía decir que era una cuestión opinable. Es evidente que hay una cierta beligerancia entre el macrismo y el kirchnerismo, pero para mí hemos pasado a una nueva situación a partir de la presentación judicial. En realidad la presentación judicial viene a interrumpir un diálogo que se estaba haciendo en el Congreso Nacional con la participación de representantes de las dos partes para ver cómo se llegaba a un arreglo. Y me parece que además de que esto ha sido malo, porque de hecho generó una instancia que ya de alguna manera implicó una escalada en el conflicto, creo que es realmente preocupante que se haya podido decir que para entregar el poder al presidente electo tiene que ser designado un presidente provisional, porque toda la historia de la sucesión y de las transmisiones del mando en la Argentina demuestran que eso nunca ha sido necesario. El doctor recién decía que cómo se cuentan los plazos en el Código Civil. Es cierto que no se cuentan por horas, sino por días, cuando empiezan y cuando terminan los días. Pero siempre se entendió que el 10 de diciembre, para tomar el ejemplo de esta vez, terminaba el mandato del viejo presidente y empezaba el de nuevo. ¿Cuándo juraba? Si juraba a las 9 de la mañana, terminaba a las 9 de la mañana. Si decidían que el juramento se hiciera a las 6 de la tarde, terminaba a las 6 de la tarde. Ahora, a partir de ahora, entonces, Rizzo, todos los mandatos van a finalizar a las 12 de la noche. No, yo quiero pensar que a partir de ahora se van a dar cuenta que del ridículo no se vuelve y no va a volver a pasar una cosa así. Como decía bien Josame, es la primera vez que pasa. Yo espero que sea la primera y la última. Ahora, Josame, ¿usted considera también un logro, porque Enrique lo analizaba de esa manera, que lo de mañana, que no vaya a ir el equipo, el bloque de diputados del Frente para la Victoria de la Asunción de Macri, es un logro de Cristina en términos de que aglutina, de que genera referencia, marca agenda? Marca agenda, tiene la iniciativa, pone a la defensiva al gobierno. A mí me parece deleznable. No, pero eso es una vergüenza. Bueno, pero eso yo no creo, quiero decir que es lo que están haciendo. También. Yo no creo que de acuerdo como te ubiques en una cosa u otra. Claro, a mí me parece pésimo. Yo creo que no es un logro ese de la presidenta, ni creo que la presidenta esté buscando medidas de ese tipo para afirmar su liderazgo. Lo que yo entendí de lo que dijo Recalde cuando anunció la medida fue más bien señalar que entendían que era eso lo que debían hacer en una situación que juzgaron como inconstitucional de algún modo, es decir, que una situación que lamentaban. Yo estuve buscando, el único antecedente que encontré fue la secesión del Aventino en Italia, cuando a Mussolini le vaciaron el Parlamento los opositores hay otro socialistas y comunistas. Y acá la Unión Democrática, a Perón. En el año 46 los radicales se retiraron del recinto y después Arturo Frondizi, en el año 23 años después, en una entrevista con Félix Luna, dijo: cometimos entonces un error incalificable, creo. Ahora, Iván, pero me parece que este es un caso diferente. Yo creo que además hay que ver qué van a hacer los senadores todavía. Me parece que, insisto, a mi juicio, lo que rompe la posibilidad de un acuerdo es la judicialización. ¿Es así? ¿Se equivocó el PRO, Cambiemos, en haber judicializado el traspaso, crees vos? Mirá, yo obviamente no fui parte de esas conversaciones. Yo lo que tengo entendido es que en la reunión de la mañana el Frente por la Victoria informó a Cambiemos que Cristina Fernández Kirchner no iba a participar del traspaso en la Casa Rosada y que había, a través del Twitter oficial de la Casa Rosada, declaraciones de personajes importantes del Frente por la Victoria como Aníbal Fernández diciendo que el mandato terminaba de la presidenta en algún momento, nosotros discrepando. Y la verdad, creo que también hay que resaltar que en un país normal, cuando dos partes no llegan a un acuerdo, se recurre a la justicia. Cuando yo como persona tengo alguna discusión con un vecino y no llegamos a un acuerdo, ¿a dónde voy? A la justicia. Es también un proceso normal. Ahí es cuando fracasa el derecho. Cuando hay que ir al juez, ahí fracasa el derecho, porque el derecho no sirvió para que la gente entendiera, dialogara, se juntara. Pero a veces hay Ahora, el caso del derecho lleva a un tercero
que de una manera autoritaria va a poner al un mismo punto tiempo, quiero resaltar lo que decía Alejandro Berkovich, que me parece también muy importante y ojalá se recapacite en este sentido. La verdad que no vayan los diputados o los senadores a la jura de un nuevo presidente me parecería muy triste. Y creo, a mí me llama la atención creo que por un lado, como ciudadanos, tenemos que demandar más de nuestros políticos, en todo sentido. Y creo y confío que estos mismos políticos van a estar a la altura. Quiero pensar que eso es lo que vamos a ver mañana. Ahora, también decía recién aquí una cosa Enrique Zuleta Puseiro, porque si uno ve la relación en estos últimos años de Macri con Cristina y de Cristina con Macri, es como que se eligieron mutuamente, ¿no? Y había hasta hace muy poco una buena armonía entre ellos. De pronto parece como que se rompió o como que Macri dijo, bueno, no me conviene sacarme la foto y se rompió relaciones. Mira, la verdad que no sé si están así. Si esa primera reunión en la Quinta de Olivos no hubo foto conjunta, no hubo conferencia de prensa conjunta. Igual, la verdad yo insisto, creo que es una gran cosa para la democracia argentina que tengamos un traspaso, sea como sea, de un partido político a otro partido político. Bien resaltaban acá que eso no ha ocurrido mucho en la historia argentina. Es un paso positivo, es un avance. No, sin lugar a dudas. Ojalá sirva no solamente para consolidar, sino también para profundizar nuestras instituciones y la cultura democrática. Sin lugar a dudas, que eso es lo que hay que rescatar, por eso lo rescataba al inicio. Hoy me pasé buena parte de la mañana en el Senado y a la tarde estuve en diputado porque por razones profesionales fui a saludar gente que se iba, que venía. El ánimo general era de qué está pasando, por Dios, ¿cómo puede ser esto? Nadie, yo creo que ningún partido quería que pasara lo que va a pasar mañana, en las dos fuerzas. En las dos fuerzas. Muchísimos diputados y senadores, pero yo el gobierno saliente se ha caracterizado en los últimos años por forzar la Constitución hasta las últimas consecuencias. Y hubo necesidad de recurrir a los jueces. Y voy a dejar los fallos que vienen después del balotaje o unos días antes del balotaje para acá porque son oportunistas los jueces. Me voy a ir un poco para atrás. Forzó con la ley espía, le tuvimos que torcer el brazo con la ley espía. Forzó con la democratización, le tuvimos que torcer el brazo con la democratización. Forzó con Banco Ciudad, Banco Nación, le tuvimos que torcer el brazo. Forzó con el ingreso de Carles, tuvimos que quería forzar la salida de FAI, tuvimos que parar la salida de FAI. El gobierno viene a los tumbos con la Constitución desde hace mucho tiempo. No digo que sea inconstitucional o antidemocrático, estoy diciendo que trata de forzar la Constitución, le mete force. Y no queda más remedio, como bien decía por allá, de salir a pedirle al juez, que es la persona idónea, que hay un abuso del Estado en cuanto a la interpretación y aplicación de la norma constitucional para que equipare la situación y la coloque de acuerdo a la letra y al espíritu de la Constitución Nacional. ¿Eduardo? Bueno, me parece que esa lectura de un Poder Judicial que se vio obligado a intervenir y para moderar a un gobierno que se sale de la Constitución es ligeramente arbitraria, ¿no? Porque otros tenemos otra lectura, un Poder Judicial que juega como, objetivamente, como custodio de ciertos grandes intereses que cada vez que se ven afectados pueden recurrir a la justicia, y el mejor ejemplo sigue siendo el de la Ley de Medios, que después de haber sido aprobada en el Congreso con amplia mayoría y de ser convalidada como constitucional por la Corte Suprema de Justicia, todavía el Poder Judicial ha impedido su plena aplicación. Entonces me parece que no es esa la situación, pero además volviendo a este caso concreto, se fue a presentar una acción judicial cuando la otra parte estaba esperando que le contestaran si el presidente electo estaba o no de acuerdo con la propuesta que había hecho el Frente para la Victoria. Entonces me parece que hasta esto tal vez sea lo menos importante, para hasta es una descortesía. No me parece que se pueda justificar el recurso a la justicia cuando se están discutiendo una cuestión de formas que tiene que ser resuelta a través del consenso político. Más allá de esto, digo, se abre mañana un nuevo periodo, vos recién lo marcabas, Iván, inédito, porque es la primera vez que Cambiemos y otro partido que no sea el peronismo o los radicales gobiernan, ¿no? Porque si bien los radicales están ahí, pero va a gobernar Mauricio Macri. ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que va a ser? Además, teniendo la nación, la provincia y la ciudad, ¿no? Bueno, lo vemos con enorme esperanza y optimismo. Al mismo tiempo reconociendo de que recibimos
una economía que no está en mejores condiciones. Digamos, un dato nomás que parece interesante resaltar. Bolivia, Perú, Colombia, países de América del Sur, en los últimos años duplicaron y en algunos casos triplicaron sus reservas. Bolivia tiene 50.000 millones de dólares de reservas y es el 10% de la economía argentina, ¿no? O sea que la verdad claramente ha habido un mal manejo de factores económicos. Creo que también esta idea de que tenemos que unir los argentinos es importante, porque claramente esto también demuestra que el diálogo político ha sufrido mucho en los últimos años y es algo que hay que restablecer. Pero bueno, creemos que hay una gran oportunidad por delante, una gran oportunidad también que le toca en este momento al segundo gran emergente de la crisis 2001-2002, ¿no? El primer gran emergente fue la reconfiguración de parte del peronismo del Frente por la Victoria, y el segundo gran emergente es Procambiemos. Y nos toca a nosotros ahora gobernar, y esperamos, y la verdad soy muy optimista con figuras como Urtubey, incluso Scioli, Gustavo Marangoni, esperamos que la oposición sea una oposición constructiva, responsable y abierta siempre al diálogo, porque es lo que necesita el país. Pero Iván, recién en el análisis que hacían Zuleta, me da la impresión que la que amaga con liderar la oposición no son ninguno de los tres referentes que vos mencionaste, sino la propia Cristina. No sé cómo lo ve usted, Zuleta, eso. No, marcó un territorio y logró mañana movilizar a los bloques del Congreso. Son pequeños gestos, la pelea es día por día, hora por hora, fue 8 años y va a seguir. Ahora, a mí me parece importante abandonar esa idea de ahí se va algo y acá viene otra cosa. Los sistemas políticos no son así, los sistemas políticos están en un equilibrio inestable, ha generado una fuerte confianza en Mauricio Macri, tiene no un cheque en blanco, pero la posibilidad enorme de cambiar muchísimas cosas, tiene grandes apoyos, bueno, y tiene de sostener muchas cosas, una mezcla de esperanza, ¿no? Y de preocupación. Pero eso no quiere decir que hay un proceso como una flecha en el tiempo que va de un punto allá y termina allá. Esto va y viene, sí. Hay dos fuerzas políticas muy equiparadas, una tiene un enorme despliegue territorial, otra está centrada en ciertos sectores del centro del panorama. Hay muchísimos partidos políticos, hay 24 sistemas de partido, cada provincia tiene un sistema diferenciado, hay gobernadores en 12 provincias que jamás le van a hacer caso a ningún ministro de Economía. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Chubut, Río Negro, San Luis, Salta, una larga lista de provincias que no van a ir a mendigar ni van a recibir apriete. Son provincias autónomas con enorme fuerza y muy legitimadas. Iván, que Macri no haya querido aceptar los atributos de mando en el Congreso, ¿tiene que ver con una afirmación de la autoridad presidencial, con empezar diciendo yo gané y yo decido y se hace en la Casa Rosada? Mira, la verdad que no te podría decir. Yo lo que sí sé... ¿No, tu opinión? No, lo que sí sé es que lo que él buscaba, lo que quería, lo que le parecía que era lo que era adecuado para este momento era hacer la ceremonia, la segunda parte en la Casa Rosada. Y bien, como decía, creo que Jorge Rizzo, el doctor Rizzo, digamos, creo que es normal que el presidente que es elegido, el electo, tenga cierta prioridad en decidir un poco el formato de la ceremonia. Claro que está en el reglamento de protocolo del año 60. Bueno, más aún entonces. Digamos, eso me parece como absolutamente básico, normal, y me sorprende muchísimo de que haya gente que no le parezca así. Ahora, te pregunto también porque uno de los primeros gestos de gestión, valga la redundancia, de Cambiemos, parece un tropezón. Es el hecho de que Macri haya anunciado en campaña que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias, después una vez electo haya dicho no alcanzamos, y Jorge Triaca también, no alcanzamos a eximir el aguinaldo de impuestos a las ganancias, y ayer a decir al final sí, vamos a eximir a los que ganan hasta 35.000. Eso no se contrapone, si se quiere, con este intento de fijar una autoridad. ¿No parece vulnerable a presiones? A ver, yo no lo veo como un tropezón y te digo por qué. Porque claramente la situación económica del país se ha deteriorado bastante en las últimas semanas. Y la verdad, a pesar de lo que diga Eduardo Josami, a quien respeto mucho, hay una estrategia básica de la retórica kirchnerista, que es, tenés un vaso acá que está vacío, y vos decís, este vaso está vacío. Y te dicen, no, está lleno el vaso. Dicen, no, está vacío, no, pero está lleno. Y de ahí en más, si vos no ves que está lleno, se debe a que sos neoliberal, o que querés arreglar con el fondo, o las grandes corporaciones, etc. La realidad es que las reservas del Banco Central
caen todos los días, que hace 4 años que el país está en esta inflación, las economías regionales están quebradas y para colmo hay una transición que no solamente es corta en los tiempos políticos, que es muy poco cooperativa, porque hay algunos que sí se juntan, pero los lazos de confianza por las mentiras estadísticas, donde no se mide la inflación, no se mide la pobreza, que cuando uno ve números que muestra alguno, uno tampoco sabe si confiar, uno no sabe si lo que a uno le dicen, si es que le dicen algo, al día siguiente asumir va a ser la realidad. Y ante esto, uno tiene que operar con mucha cautela, por eso es también lo que hemos dicho en relación al cepo ahora. Claramente no se puede hacer algo con el cepo hoy, con las reservas del Banco Central como están hoy, con la incertidumbre casi total que existe en cuanto a los números, si uno piensa, como pensamos, que lo fundamental siempre es tratar de cuidar el bolsillo de las personas y en particular de las personas. Claro, lo que pasa es que el costo fiscal de eximir del impuesto a las ganancias el aguinaldo ronda los 2.000 millones de pesos y el de eliminar las retenciones, cosa que nunca pusieron en duda ni por un instante, es de 20.000 millones. Vos bien sabés, Alejandro, y bien sabés también que yo no soy economista, pero que si no se hace algo en el tema de retenciones, tampoco entra dólares a la Argentina y entonces seguimos con un Banco Central absolutamente quebrado, lo cual implica tener prácticamente cero margen de maniobra en cuanto a política monetaria. Ojalá entren así, ¿no? Ojalá. Yo creo que... A ver, Eduardo, que lo tenemos que despedir porque tiene otro compromiso. Me tengo que... Eduardo, decía que... no quiero que hablen en ausencia después de Petrella. Igual no me molesta. Yo entiendo que los anuncios después puedan modificarse cuando se estudia mejor el tema, pero me parece que lo que acá es criticable es que hubo una primer línea de anuncios que fueron un poco como para dar respuestas muy claras frente a lo que podríamos llamar los grandes intereses que apoyan al macrismo, ¿no? La mesa de enlace, el bloque patronal agropecuario, los bancos. Entonces iba a haber levantada o dólar libre, mejor dicho, a partir del primer día, se iban a bajar las retenciones de una manera que después tuvieron que aclarar que tampoco iba a ser tan así. Y después tuvieron que ajustar las cosas de un modo que en algún caso no me parece mal, porque que Prat-Gay ahora se dé cuenta de que es muy, o por así decirlo, casi irresponsable hacer flotar libremente el dólar el primer día no está mal. Lo que estuvo mal es que lo anunciara cuando tenía sobre las reservas del Banco Central la misma información que tiene hoy. Entonces, me parece que el macrismo va a tener que hacerse cargo de las consecuencias de los anuncios que hizo. Cuando nosotros en la campaña decíamos... Una cosa, porque yo después me tengo que ir y vos te vas a poder quedar y decir lo que quieras, pero hay una cosa también... no voy a decir nada. No, pero es que no me ofendo, en serio. Hay una cosa que me parece bastante insólita. Tenemos un gobierno que no se fue, viene gobernando hace semanas desde la elección y que ya culpa a un gobierno que viene por una herencia que ellos dejan. Digamos la verdad, es bastante insólito. Digamos, es como el reino al revés. Gobernaron mucho tiempo usando como vara la herencia que recibieron. Y está bien, porque uno construye a partir de cuando entra. Pero ahora se van como si no hubieran hecho nada, como si no fueran culpables de nada, y delegando las responsabilidades que tienen ellos a un gobierno que no llegó todavía. Y la verdad es muy difícil discutir en esos términos, dialogar. Es de nuevo, yo digo que este vaso está vacío, ustedes dicen que está lleno, pero claramente el que mira con cierta objetividad sabe que está vacío el vaso. Pero yo digo algo que es mucho más claro. El anuncio de que se iba a liberar el dólar a partir del 11 de diciembre necesariamente tenía que llevar al aumento de los precios. Pero, y eso lo tenía que saber Prat-Gay. Ustedes descubrieron la inflación hace 3 días. La Argentina está entre los... No, pero lo fenomenal la Argentina es que está en los países con inflación en doble dígito. Venezuela, Argelia, Sudán y Sudán del Sur son los países con inflación de 2 dígitos del mundo. Argentina ha tenido la inflación más alta del mundo prácticamente en los últimos 6 años. Ahora, hay un tema... Y ahora le es culpa de un gobierno que no llegó la suba de precios. Ahora, es insólito. Hay un tema hacia el futuro. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias como siempre por venir. Lo voy a escuchar en la radio, me lo voy al otro. O sea que pueden hablar tranquilos. Ahora, muchas gracias, Iván. Gracias. Se tiene que ir a otro compromiso. Hay un tema hacia el futuro. Lyndon Johnson decía que el primer deber de un presidente, el día de asumir, es renovar el pacto con la sociedad. Porque una cosa es cuando la gente lo votó y otra cosa es cuando va a tener que iniciar y llamar a la gente a un sacrificio. Esto en lugares mediterráneos como en la Argentina significa donde dije digo Diego y puse la luz a la derecha y giro a la izquierda. Pero en Estados Unidos, y creo que es una cultura puritana, eso implica que se le puede hablar con claridad a la gente.
y decirle, estas cosas que dije las voy a hacer de esta manera. Puede hacer muchas correcciones, puede renovar ese compromiso, pero necesitamos ese compromiso. No puede seguir en campaña el presidente que llega. Necesitamos un compromiso. La gente lo va a acompañar. Es inmenso el porcentaje, en todos los estudios que te he estado mostrando todos estos días, de porcentaje de gente que está dispuesta a darle la confianza de acompañarlo. A una costa sabe a dónde va. A una costa de sacrificios, decís vos. Sí, a costa de sacrificios. Y la gente quiere ajuste, porque sabe que tiene que haber ajuste. Lo que pasa es que no lo pueden pagar todos. Lo tienen que pagar todos igualmente, no pueden todos pagando y 3 o 4 vivos. ¿Qué dice Rizzo, que murmura por bajo? No, que nadie quiere el ajuste, no. Es imposible. Si hacemos la gente sabe que hay desmesura. La gente sabe que va a haber ajuste. El gasto se ha desbordado. Pero nadie quiere el ajuste. Sabe que llevamos un año en campaña. Ahora, también es la primera vez que la gente vota sabiendo que se va a venir una devaluación. Por supuesto, por eso lo votó a Macri. Es la primera vez que Pero sabía. eso no quiere decir que lo quiera. Si no, no lo hubiera votado a Macri. Si no, no lo hubiera votado a Macri. Creo que Macri gana también o resulta como emergente de cómo venía el gobierno en los últimos tiempos también, ¿no es cierto? Lo que no quiere son ajustes de los que conocemos. Quiere razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad, equidad, transparencia, igualdad. Quiere todas esas cosas. Hoy yo leía una nota, porque es interesante esto que, no sé quién, Eduardo, vos creo que decías el tema de la retención y todo lo demás. Hoy yo leía una nota, creo que en el diario Clarín, no sé si le leíste, Berco, que la primera reunión de Brujaile con sus propios compañeros de ruta, las entidades del campo... Mi jefe es Macri. Dijo. Fue durísima, porque parece que las entidades del campo le empezaron a pedir, decir, vos ahora sos de los nuestros, empezá, y le dijo, muchachos, mi jefe ahora es Mauricio Macri, no son ustedes. Es lo que contamos que hicieron también las empresas alimentarias de Copal. Es descomunal el envalentonamiento de ciertos factores de poder económico en Argentina en estos días. Hoy hubo una reunión de empresarios también del G6. Es muy duro, ojalá que prime el coraje y el sentido cívico. Sacaron un comunicado de las cámaras patronales hoy diciendo lo que hay que hacer. Me parece, yo en esto, no sé, pero por lo que he visto en la campaña antes, cuando lo presionaban, me parece que Macri no es tan permeable a la presión de algunos sectores de poder. No. ¿Cómo lo ves vos, Enrique? Porque el establishment no lo quiere a Macri, le sospecha. No el establishment no lo quiere decir vos. Porque sabe que los conoce. Los conoce y además sabe que ha estado 8 años y lo ha hecho con mucha independencia. No con la independencia que debería tener y que han tenido muchos presidentes patriotas, pero la verdad de las cosas es que es alguien que no es dócil. No sé si es que piensa en el bronce o en sus intereses, pero es un hombre independiente. ¿Vos, Eduardo, no lo ves Yo creo así? que más allá de las características particulares de Macri, de quien conoceremos más obvio, cuando empiece a gobernar, ¿no? Exacto. Hay un problema que se plantea, que algunos de los grandes intereses económicos, de las grandes corporaciones, han tomado el triunfo como propio. Entonces quieren dictarle la política al gobierno. Y esto no es solo a las corporaciones económicas. El editorial del diario La Nación, que decía que había que terminar con los juicios y con los presos. Y liberar a los abuelitos. Claro, pero por ejemplo, estaba redactado con un tono y una urgencia que era como decir, ganamos la elección anoche, porque esto fue escrito pocas horas después, entonces empecemos con esta política. Bueno, ahí también estuvo bien el presidente electo, dijo, la justicia es el ámbito que corresponde. Pero es que es elemental, porque ningún país puede ser gobernado, ni siquiera dentro de un proyecto conservador, si no hay una mínima autonomía de la política respecto a las demandas de las corporaciones. Bueno, contra eso... Ahora, perdón, la pregunta, más allá de estos pequeños escarceos, ¿será capaz Macri de resistir esas presiones que voltearon gobiernos en la Argentina? Esa es la clave. Contra eso, por ejemplo, está el caso de la embestida contra Gils Carbó, que es algo que el macrismo está tomando como propio y que es notoriamente presión de Clarín y de Techín. De la misma manera que cuando me invitó hace tantos años, cuando Cristina le pidió el cargo al procurador anterior, a Esteban Rigui. Yo creo que tiene el presidente todo el derecho del mundo de pedirle el cargo al procurador. Después están los... pero en ese momento no le pidió Cristina. ¿Y por qué renunció Rigui? Él renunció, bueno, por la andanada. ¿Usted se acuerda lo que pasó? Por la andanada de que fue... Gustavo, le pidieron el cargo. Está bien, pero es vitalicio el puesto de Gil Carbó. Jorge, no me diga que usted está a favor de que la saquen de un plumazo. Yo le dije otra cosa. Le dije claramente, si el presidente tiene todo el derecho del mundo de pedirle el cargo. Eso no quiere decir... Por juicio político. ¿Se lo puedo explicar? Déjeme terminar, hágame la gauchada, déjeme terminar la oración. El presidente, lo mismo que dije con el caso de Rigui, tiene todo el derecho del mundo de pedirle el cargo. Si el procurador no quiere renunciar,
o no acepta el pedido del presidente, se tienen que arbitrar los medios constitucionales pertinentes y de acuerdo al derecho de defensa, al debido proceso. Que es el juicio político, la única forma que la pueden La arrancar. única vía es el juicio político con causal, tampoco una de esas payasadas que se hacen en Argentina, que es una bolivariana en vez de tratarse de juicio político. A mí me parece que el caso de Rigui no tiene mucho que ver, porque ahí fue un cuestionamiento político que hizo el entonces vicepresidente, frente al cual Rigui, que dicho sea de paso, es una persona a la que reivindico plenamente honorable, su trayectoria, absolutamente honorable, desde los años 70. Falso ataque, frente a porque eso, lo dijimos en su momento. Exactamente. Extorsión. Frente a eso, Rigui pudo seguir dos caminos. Uno era el de decir, bueno, no tienen no nos olvidemos ningún que la derecho. Metían a la mujer en el medio, al Exactamente. estudio. Estamos hablando de vudú, ¿no? Él podía haber dicho, yo permanezco en mi cargo, salvo que me hagan juicio político. Claro. Quien lo conoce a Rigui sabe que es un hombre mucho más partidario del diálogo, del consenso, que del enfrentamiento. Se sintió ofendido por ese ataque y renunció. Me parece una actitud muy respetable, pero no tiene nada que ver con este ejemplar. Nadie le dijo a Vudú en ese momento, que creo que hablamos de él, Sí, parece que es una falta de respeto. Fue la conferencia de prensa de Semana Santa que tiró para todos lados porque se sentía... Como yo no soy el encargado oficialmente de decirlo, creo que mis declaraciones son suficientemente claras como para ver qué pienso de eso. ¿Ustedes creen en serio que nadie lo llamó a Rigui por abajo y vamos chicos, estamos en política hace 50 años, todo lo que estamos acá? Y mañana se produce otra renuncia, la del doctor Carlos Fay. Se pone operativa, en realidad es pasado mañana. Si a usted le gusta, mañana a las 12 de la noche. La dulce venganza de Fay, ¿no? Yo no podría hablar de venganza. Me parece que Fay, a diferencia de muchos millones de argentinos, se va a ir de la función pública sin ninguna acusación de corrupción. No, en eso, por supuesto que no. Sin haber formado parte de la mayoría automática menemista, ni porque lo votaban, lo que ahora no se acuerdan más, que eran menemistas, ni porque formaban parte de la Corte, porque no convalidó el diputado Trucho por un montón de cosas. Se va el jurista vivo más importante que hay sobre el planeta Tierra y lamentablemente la Corte no lo va a poder reemplazar porque yo creo que hasta el más brillante de los juristas argentinos no llega ni al 50% de Carlos Santiago Fay. ¿Cómo tendría que ser ese reemplazo? 3 cargos van a quedar ahora vacantes, ¿no? Dos. Yo creo que uno de ellos tendría que ser la mano derecha de Carlos Fay, que ha trabajado con él muchos años, que es Pablo Gisman. Es una posibilidad para mí brillante y lo tienen al alcance de la mano. Pero bueno, es una visión. ¿Y acá, Enrique, vos creés que va a haber alguna negociación política para...? No, creo que la Corte se va a ampliar. No sabemos bien, probablemente sea 9 con el tiempo. Y creo que la elección no va a ser un loteo ni una convocatoria a figuras, este de un partido, este de otro partido. Me parece que va a ser un esfuerzo genuino de tener gente que no conozca, joven probablemente. Me parece que esto va a tener 2 momentos. Uno es esta semana y el otro es más adelante. Pero la Corte tiene que cambiar estructuralmente. La función de la Corte tiene que dejar de ser un tribunal de casación, de tercera instancia, tiene que asumir o tiene que pensarse en un tribunal constitucional. Hay una reforma estructural en marcha. Pero eso es una reforma constitucional, no se puede hacer sin eso. Sí. A mí me gustaría que Macri no cambie el número de miembros de la Corte, no porque esté de acuerdo, sino porque estoy cansado. Alfonsín cambió el número de miembros, Menem cambió el número de miembros, De la Rúa, Néstor Kirchner cambió el número de miembros, Cristina Kirchner cambió el número de miembros, la verdad. Creo que si alguna vez hay una reforma constitucional, los constituyentes tienen que decir cuántos miembros de la Corte son, porque si no cada uno arma la Corte de acuerdo a la cantidad de miembros que necesita para tener... Ahora, las cortes prestigiosas son cortes grandes. Sí, no hay ninguna corte prestigiosa chica. Hay un artículo de Zaffaroni del día de ayer explicando era muy eso. prestigiosa con 5 miembros. Bueno, Zaffaroni lo que tiene es que él tiene una posición tomada en contra de la cuestión del control concentrado de constitucionalidad. Es una posición, pero como bien dice el doctor Rizzo, serán cuestiones que habrá que discutir en otra instancia. No, quiero aclarar que la corte más prestigiosa de la República Argentina ha sido de 5 miembros, que es la del 83 al 89. No, me refiero a la corte del mundo. Y la corte norteamericana también es una corte chica. 9. Bien. Pero no la mueve. En América Latina hay muchos... En América Latina son cortes amplias, la mayoría de los países. En este momento lo que se quiere es una corte del tipo de la corte americana. Lo que se busca también es la reforma de tipo europeo con el Tribunal Constitucional, como bien decía, pero es una que posición esté separado
de la Corte Lo que Suprema. pasa es que ahí sí, siempre me acuerdo que el doctor Fay lo repetía, lo que la Corte no puede ser es un almacén de ramos generales que le caigan Por todas supuesto. las causas. Ahora, Eso es lo que hay que determinar. A mí me gustaría decir una cosa de Fay. Yo tengo publicado un libro de interpretación constitucional que lo usan mis alumnos, tengo como 10 ediciones, y sostengo en el prólogo que hay dos jurisprudencias en la Corte de estos 30 años. La jurisprudencia de la Corte y la jurisprudencia de Fay. Los fallos de Fay tienen una calidad, una profundidad. Sí, sí. Es que la gente que ha trabajado con Fay es gente muy destacada. Es una cosa muy destacada. Los relatores de Fay son maravillosos desde el 83 para acá todos. Ha tenido los grandes juristas. Todos. Me gustaría pedirles una opinión. Hoy la presidenta volvió a hacer hincapié en un concepto que creo que se instituyó con el kirchnerismo, y es esto de la existencia de un partido judicial. ¿Existe el partido judicial en la Argentina? Lo que existen son dos grupos que para mí ambos son viciosos, como decía Aristóteles hace muchos años, tanto la Asociación de Magistrados como Justicia Legítima. Para mí no son dos bandos, son dos bandas. Ahora faltó... que luchan por los mismos privilegios. Ahora, en el mundo de la política ha entrado en la justicia ha entrado en la política. A mí me parece que tenemos un problema en las democracias. Ese problema no es fácil de resolverlo. La justicia está politizada y la política está judicializada. ¿Alguno de ustedes? Sí, yo creo que hay un proceso, o hubo, mejor dicho, un proceso de reforma judicial, que se aprobaron algunas normas positivas y que quedó tal vez en lo más importante detenido. Y a mí me parece que eso más tarde o más temprano va a tener que volver, porque las causas que se señalaron, las carencias del Poder Judicial, la necesidad de la reforma, respondía a motivos clarísimos. Pero la vía no tiene que ser la violación constitucional, porque si no, No, la violación constitucional con mi nombre. nunca tiene que ser la vía de nada, pero tal vez tengamos diferentes ideas de lo que es la violación constitucional, porque si no parece que uno defendiera la violación constitucional. lamentable es que Yo muchos defiendo coincidimos un poder en el fondo. judicial que no actúe con los criterios corporativos con que ha venido funcionando y que tenga mayor independencia respecto a los grandes intereses dominantes Pero en la José, sociedad. tenemos que meterlo en la agenda eso como tal. Bueno, Pero el problema es que la agenda no era esa, la agenda era Clarín. Entonces eso es lo que distorsionaba todo. Si ponemos ese tema que vos decís en el centro, me parece extraordinario. El tema de la justicia es el tema de los temas, pero lo tenemos que enfocar seriamente y con un debate a fondo, pero rápido. Bueno, no es sería para el bueno de cualquier manera que lo de la ley de medios se resolviera alguna vez, porque si no otra siempre cosa. va a estar Pero fue lo de presente Clarín el lo que le debate. imprimió una lógica antinatural a ese debate y lo apresuró. ¿Alguno de ustedes cree que en estas 14 horas que restan hasta la jura del presidente electo se puede llegar a producir un llamado milagroso que destrabe la situación? No, ya está, ya hay un fallo se evite- judicial, Berto, No sé, ya yo está espero pasado. todavía que la Presidenta mañana se presente en el Congreso, aunque sea... Pero ¿cómo va a presentarse? Bueno, eso es lo que estoy Viola preguntando. La norma. Puedo Viola la norma, no lo puede Puedo hacer. ser un iluso y pensar que por ahí va al palco donde están los expresidentes. Pero si... En procura de buscar que lo que queremos ver los argentinos. Yo creo que otra de La las política razones... es para hacer Pero la no lo haría felicidad en de la nombre de gente. sus ilusiones, doctor, lo haría en nombre de alguna operación extravagante. ¿Usted se imagina los réditos políticos que se podría llevar si En eso aparece en el pienso Congreso? también. Pero Eso pienso también. En yo evitar un papelón. no voy a decir lo que va a hacer o no la presidenta No, mañana, digo, obviamente. si existe la posibilidad, Pero si una la de las esperanza, razones que me llevan a criticar la judicialización de este tema es que hace más difícil cualquier actitud de ese tipo. Yo creo que mañana se rompe el peronismo. Porque- Mañana va a ¿Qué haber no va a pasar en senadores otros y temas diputados mucho más peronistas que van a graves? estar en el Mañana Los temas que hay, tiene el presidente por delante todos ahora, son más yo- graves. yo Mañana, quisiera decir disculpame algo. un minuto, Sí. quiero esto que dice Rizzo, quiero decir, mañana, por ejemplo, los diputados de Juan Manuel Urtubey, los únicos, los diputados de Juan Manuel Urtubey, que obviamente Urtubey está en una clara diferenciación porque él quiere ser candidato para el 2019, mañana va a ir Urtubey y sus diputados van a estar mañana en el recinto. Eso sí, yo Pichetto dio esperaría que libertad no de fuera acción, así, ¿eh? que hubiera más ¿Cómo? gente. Yo esperaría que hubiera más gente. Ahí El sí me Pichetto sumo dio al- libertad de acción, dijo que a partir de ahora viene la horizontalidad Sí. y que el que quiere ir de los senadores... No, vaya. pero obvio que los senadores no dijeron nada. La declaración fue del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Allí sí Los me sumo al senadores, idealismo nada. de Rizzo. Me gustaría ver más diputados. ahí. Igual Macri mañana asume igual. Y lo Sí, que importa obvio. en definitiva es que va a ser a partir del momento Pero ¿sabe qué, que dice doctor? sí juro. Pero bueno, doctor, eso lo podría haber hecho
sin judicializar el traspaso. Ay, porque pero ese es el huevo la gallina. No, porque igual... Pero ¿por qué judicializa? Pero ¿cómo? Nadie va a la justicia porque no pasa nada. Se levanta, dice, ¿qué es esto? ¿Pero por qué judicializa? Entro y judicializa. ¿Pero por qué judicializa? Porque el gobierno no estaba como con el tema, no quería cumplir el decreto de protocolo, el artículo 171 y 172. Pero si usted lo acaba de decir, desde el momento en que jura, pero del momento en que jura tiene ya todo... toda la legitimidad que le ha dado las urnas. Yo le hago una pregunta a todos ustedes. Yo creo que fue innecesario. ¿Vieron en un país democrático y republicano que el presidente saliente no esté cuando llega el presidente entrante? Yo no lo vi nunca. Bueno, me parece lamentable y lo digo como demócrata. No, yo soy independiente. Yo no soy macrista, yo no he sido acá. He sufrido porque han dicho que he sido pro, he sido acá, de todo han dicho de mí. Soy independiente. Pero los Quiero dos ver al han presidente hecho... dándole la mano al otro presidente. Los dos han hecho cosas. Yo no soy independiente, pero permítame... y de Avellaneda también. Hacer Hay otra cuestión de la judicialización que me parece que es un poco antipático, pero es obligado decirlo. Es decir, es curiosa la actitud del fiscal. Es decir, es un fiscal que tuvo durante mucho tiempo procesado al actual presidente electo y de pronto dijo que había razones para no procesarlo, razones misteriosas, ¿no? Que no fueron conocidas, no cambió nada, la causa no se movió, no se aportaron nuevos elementos, ni investigaciones, ni pruebas, ni lo que fuera. Y ese mismo fiscal es el que presenta, el que acepta de algún modo la presentación de Cambiemos. Me parece raro, igual porque todo en esta historia es raro. Desde que es la primera judicialización de la política, hasta el modo como se hace, hasta el personaje que interviene. No, porque además hoy el propio Dilelo hoy dijo que él se había sentido como que no quería estar en esa situación, pero él él podría haber hecho alguna otra diferenciación. A mí me parece, doctor Rizzo, discúlpeme con todo respeto, como siempre lo hacemos, difiero con usted, no era necesario la judicialización que hizo Cambiemos. Yo creo que no había más Me parece remedio. que se equivocaron en judicializar un traspaso. Porque lo importante, como usted acaba de decir, el momento en que jura Macri, eso estaba garantizado. Mire, yo le cuento, nosotros en el Colegio de Abogados hacemos elecciones. Y cuando gana, bueno, cuando me presento yo, hace rato que no gana nadie, ¿no? Pero si ganara otro, me pasó en el Consejo de la Magistratura en el año 2010 cuando ganó Fargo. No hace como la AFA usted, doble voto. No, si no tengo reelección, yo no soy el presidente en este momento. Es el doctor Eduardo Aguad, usted lo conoce, Eduardo. Sí, obvio. Una gran persona. Ponemos el colegio a disposición de quien vaya a ingresar, sea del mismo o de otro sesgo político. No, yo creo que no quedó más remedio. Lo de ayer de la reunión a mí me pareció que sonó más una fantochada que otra cosa. Y en cuanto al procesamiento, hasta dentro de 1 hora y 58 minutos tenemos un vicepresidente procesado. Sí. Dentro de 1 hora y 58 también vamos a tener no tiene por más primera fueros. vez en la historia un presidente procesado también, ¿no? ¿No dicen que no está más procesado? No, está todavía procesado. Está procesado. Y bueno, el fiscal pidió el desprocesamiento. Y el cuñado, porque el cuñado ha pedido tiempo para presentar su declaración, ¿no? Ahora, permítanme ser más compilativo todavía. ¿No terminó siendo funcional la presentación judicial de Cambiemos al objetivo que daba la impresión Cristina Fernández de Kirchner tenía de encontrar una razón contundente para no presentar? No tengo ninguna duda que es así. Mire, vuelvo a lo mismo. Si yo fuera Mauricio Macri, la banda, el palito, ¿se acuerda lo que dije cuando fue el tema de la democratización de la justicia que podían hacer con la lista? Hubiera dicho lo mismo. ¿Qué opinas, Eduardo? Mira, eso es especulación. Es especulación. Pero bueno, pero también por eso no debieron, yo creo que además de que es incorrecto y criticable políticamente, también para el macrismo fue un error, porque hasta ese momento, reconozcamos que era una discusión donde las dos partes tenían argumentos, por algo se reunieron a ver si podían llegar a consensuar los argumentos, pero a partir de ese momento tomó una iniciativa, una responsabilidad en escalar el conflicto que hasta ese momento no se había planteado. Yo creo que fue equivocado eso. Una de las grandes asignaturas pendientes es devolverle a la relación de poderes un equilibrio.
que la justicia haga su papel, que el Congreso haga su papel, que el Ejecutivo haga su papel. Ahora, ¿no se judicializó mucho la política en cuando estos la últimos judicializás, tiempos? Se judicializó mucho. Escalás esa relación, la escalás. ¿Qué remedio con la reforma no das judicial un paso había? en el sentido deseable. Gustavo, no es solo la nos reforma. sacaban a los abogados. Pero no solamente Jorge. la reforma judicial, cautelares por espía. acá, cautelares por allá, Ahora, cautelares por acá, pero, a ver, cautelares para el traspaso de mando. Doctor, me sorprende que usted defienda Pero eso. leyeron el Es un hecho dictamen del- inédito en la vida democrática de el la Argentina. dictamen del escribano por del favor. Congreso es una vergüenza. Por no hubo favor. mar, porque Pero nadie habla escúcheme, del dictamen del pero escribano del Congreso. Yo ya lo dije hoy, usted se ve que no me escucha, fue una equivocación, pero no tiene nada que ver Echegaray. Sí, lo que vale es el momento de la jura de Macri. Lo que Tiene hace legitimidad un Macri. lado es una equivocación, lo que hace el otro es una vergüenza. Lo único que pido es que seamos imparciales e independientes. Si es una vergüenza de un lado, es una vergüenza del otro. Si es una equivocación de un lado, es una equivocación del otro. Yo hace 35 años que hago prensa. Trato de ser objetivo con todos los lados. Yo es la primera vez que veo que a un gobierno que todavía no ingresó lo están matando. ¿Quién lo mata? Todo esto es matarlo, lo dijo hace un rato Petrella también. Muchachos, cuando entra un gobierno nuevo, lo que tiene que hacer el gobierno saliente, que perdió las elecciones, es callarse la boca por lo menos 2 meses hasta que hagan una macana en serio. Ambos bandos se están victimizando. Pero Ambos seguro. bandos dicen soy objeto de una conspiración, no se me respeta, soy una mujer sola, el otro dice lo mismo. Hay que evitar que esas dos fuerzas políticas hagan su juego. Tenemos que jugar a un país abierto, con mucha mayor representatividad de la Pero gente. dentro de 48 horas ya el debate es otro. Sí, Obviamente, totalmente. Claro. El Y eso es debate lo que es importa. las Eso es lo que consecuencias de la importa. política Eso es lo que económico-social Pero por eso, del macrismo, a ver, eso cómo es lo se va a que- renegociar es lo la que yo deuda con los digo, buitres. Pero, Eduardo, lo que yo digo, doctor Rizzo, se podría haber obviado en un gesto de grandeza del presidente entrante, que ha apelado, que va a dialogar con todos los sectores, que me parece bárbaro, que va a recibir a todos los sectores ya a partir del sábado, que me parece muy bien. Era innecesario la judicialización, porque él, desde el momento en que jura, con la legitimidad que tiene, empieza un gobierno nuevo. Y chau, se olvidaban si Cristina quería ir o no quería. La verdad que ahí la que Hubiera quedaba dicho, descolocado lamento que la era- presidenta no esté, y hubiera Claro. seguido, y todo el mundo lo entiende. la presidenta, en todo caso, es la que queda mal. Es que frente. lamentablemente la gente quiere ver el acto de un presidente dándose un abrazo La con gente otro. quiere que esto funcione. Lamentablemente La no. gente no Yo lo quiere ver quiero ningún yo lo quiero espectáculo, la ver gente quiere que genuinamente. esto funcione. Sí, pero lamentablemente, ¿sabe qué pasa? Los argentinos estamos cansados de siempre ser... del ridículo no podemos volver nunca, y siempre hacemos el ridículo, sea por el corralito, sea porque un presidente no saluda a otro, sea porque queremos reformar la Constitución con la ley de democratización, sea porque hay una ley de medio que no se cumple, a pesar de que hay un fallo de la Corte, sea porque hay un procurador de Santa Cruz que dijeron que tiene que reponerse y no se repone. Porque Bueno, pero eso somos no son- el hazmerreír pero del eso mundo. no son muchas los veces. argentinos, eso es un sector de la dirigencia política, está empeñado en un tipo de ejercicio. Está bien, pero lo que no lamentablemente tiene nada que que- ver con que la gente espera. No, que la hay gente, una brecha pero hay entre el la principio de sociedad y ese efectividad de tipo de Kelsen dice que si comportamiento. alguien manda y la gente obedece, quiere decir que ese manda. No, la gente Entonces obedece. los dirigentes son los que manejan la Argentina. A y no ver, la gente. vamos No, a la gente reco- vota, debe vamos ser. a Hay una crisis de recordar- representatividad muy grande esa Porque hoy la presidenta hizo alusión que después de las 12 se convierte en calabaza. En calabaza, dijo. A ver, vamos a escuchar ese momento y después lo analizamos. Yo quiero decirles a todos y a todas, fundamentalmente a todos los que hoy nos acompañan o nos escuchan de su casa, que se mantengan unidos los argentinos, porque miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A las 12 me convierto en calabaza. Así que no me hagan hablar mucho. A las 0 hora... Bueno, acá la presidenta se refería a que por primera vez iba a haber un presidente con una cautelar, pero habló también de un tema de actualidad, ¿no? Se metió de lleno en algo que nosotros venimos analizando, que son el tema... ¿Qué interpretación realizás de esta plaza vos, de este acto y
Bueno, las palabras de Cristina. No, bueno, el peronismo tiene un papel importantísimo en este proceso. Es protagonista, es sujeto activo, no sujeto pasivo. Está 3 puntos debajo, ocupa la mayor parte de las provincias, tiene mayorías propias en el Senado y una primera minoría en diputados. Tiene la mitad de la justicia, no por ser peronista, sino por las posiciones que sostiene. Es un país bastante equilibrado y empatado. Para Macri eso no es problema. Él está acostumbrado a gobernar sin legislatura propia. Está acostumbrado a los problemas. Los empresarios no los afectan, los sindicatos. Arreglan siempre con los trabajadores. A mí me parece que hay que ser optimista, porque la verdad que un país empatado tiene mejores condiciones para crecer que un país con hegemonía. ¿Con qué imagen se despide Cristina Kirchner? Importante en imagen de gestión, tiene aproximadamente un 45% en imagen de gestión, y apoyos está en el nivel bajo, 37 aproximadamente, pero siempre tuvo lo mismo. Lo que pasa es que su método personal, imagen personal de como presidenta. Como presidenta es un 40 y algo, 42. ¿Positiva? 40. Sí, positiva. ¿Y Macri con qué imagen? Ahora, hay un 60% que está en contra, ojo. Macri? Esta escalada inflacionaria de estas últimas semanas, ¿a quién se lo está adjudicando la gente según tus mediciones? No, yo creo que la inflación nunca se la adjudicó al gobierno. La inflación cree que es algo estructural, que tiene que ver con un país que no hace sus deberes, que está fuera del mundo. Creo que la idea del país fuera del mundo es el país aislado, y el país aislado está la inflación, están los abusos, está el lobby, está el clientelismo, está todo. ¿Macri con qué imagen asume, Enrique? No hay una medición. En realidad siempre se ha movido con un 30, 30 y 30. 30 bueno, muy bueno, 30 regular y 30 malo, muy malo. Para Eduardo y para Rizzo también, ¿ustedes este discurso lo entienden como el de una presidenta saliente o como de una presidenta que quiere encabezar, que quiere liderar la oposición? No es mala presidente, hoy habló la líder del Frente para la Victoria, es la Cristina del 11 de diciembre la que habló hoy. En cuanto a la cantidad de gente en la plaza es importante, está bien, pero la plaza la llenan todos, y en este caso lo que había que llenar era las urnas y el gobierno no la llenó. Yo he visto la plaza llena con Perón, he visto la plaza llena con Alfonsín, la he visto con Galtieri cuando se retomó en las Islas Malvinas, la vi 3 días antes, el 28 de marzo del 82, cuando mataron a los 2 militantes de izquierda. Lo importante es llenar las urnas, y yo creo que la Presidenta de la Nación hoy habló como lo que va a hacer a partir de las 0 horas, una militante de un partido que es la segunda minoría de por lo menos que resultó ser la segunda minoría en el balotaje, no en las primeras elecciones. No, la democracia, por lo menos como yo la entiendo, obviamente requiere de las urnas, eso no está en discusión, pero requiere de la plaza también. Y me parece que la plaza de hoy es una plaza importante sí. Y que es la plaza de una presidenta que termina y que va a continuar haciendo política y que naturalmente aspira a liderar su fuerza política y creo yo que más que eso, a liderar la oposición. Para mí me parece que no hay que tener una idea, a veces esquemáticamente se plantea Cristina, a cuántos va a cooptar, a cuántos va a conseguir que la sigan. A mí me parece que en un nivel no hay discusión posible sobre el rol de Cristina, es decir, porque la oposición al macrismo se va a hacer sobre la base de lo que se hizo en estos 12 años de kirchnerismo. No hay duda. Es decir, es confrontar una cosa y la otra. Entonces, solamente Néstor o Cristina Kirchner podrían ser los referentes de ese proceso. Entonces está claro que cuando uno dice a mí, o diga el día de mañana, supongamos, no me gusta este acercamiento de Macri a la Alianza del Pacífico y plantee una política alternativa, le guste o no le guste, está planteando a la política de Cristina Kirchner. Ahora, por otro lado, es cierto que después de la elección y del resultado desfavorable y de todo lo que ha pasado en estos 12 años, hay una situación más compleja dentro del peronismo, esto no lo niega nadie, y eso va a requerir de Cristina y de todos, flexibilidad, buscar formas nuevas de participación, seguramente ver cómo se hace, es decir, reconstruir una hegemonía en el peronismo supone no solo afirmar el liderazgo, sino hacer todas estas están los 5 millones de votos asignaturas más. pendientes. Creo que los medios... Una sola cosa, termino. Me parece que este es el camino. Y
de pronto es cierto, está Urtubey, que ya parece que estuviera fuera, pero está también Scioli, que fue el candidato y que contra lo que se pensaba, bueno, no es casual que la presidenta hoy hubo un reconocimiento a Scioli, ¿no? Al fin apareció la palabra Scioli un poco tarde. Pero me gustaría señalar dos cosas. Yo creo que un mal legado del debate de los medios y de la construcción que algunos medios han hecho es una imagen de la presidenta como si fuera alguien desequilibrado, interpretaciones psicológicas, que es algo, que es una persona, vamos a decir, desatada por la ibris del poder. Eso es falso. Yo creo que ahí hay una figura que está haciendo política, como se hace en muchos lugares del mundo, política con un método que algunos no compartimos, por ejemplo, que es ese método que construye poder a partir del conflicto. Hay gente que en el Congreso, sobre todo un caso de Recalde, que ha escrito y ha hablado muchísimo, Recalde padre, sí, sobre que la política requiere conflicto y que si no hay conflicto no está tranquilo. Cuando hay conflicto hay vida, cuando hay conflicto hay progreso, cuando hay conflicto hay... Eso es una visión, ¿no es cierto?, que la verdad muchos argentinos no compartimos. Creemos que hay conflicto y hay consenso. Y hay que hacer el esfuerzo para equilibrar las dos cosas. Ahora, es notorio... Ahora, hay otra imagen que también Petrella me parece que la comparte y muchos, que viene del discurso de Durán Barba, que esto es un proceso etéreo en el cual se pasa del pasado hacia el futuro de una manera automática. Esto se va y esto viene. E indolora, eso no es automática e indolora. Eso no es la democracia, eso no es la Argentina, no debe ser la democracia. Porque eso nos lleva a otro tipo de hegemonía, indoloras, incoloras, insípidas, y después vienen después de esa sueños son pesadillas, y viene la realidad. Rizo. Yo creo que el gran desafío del gobierno que se viene a partir de mañana es que aparezca la justicia en la Argentina. Yo advierto que gran parte de la sociedad, en particular la porteña, quiere venganza. Y yo no quiero venganza, quiero justicia. Porque la otra cara... ¿Venganza en qué sentido? ¿Que la quieren ver a Cristina, quieren gente la quieren presa, ver a Cristina presa? Quieren ver a todos los que estuvieron en el gobierno presos, inclusive a los periodistas que han estado de acuerdo, quieren a todos presos. Y no es así. Creo que el gobierno tiene que buscar el equilibrio. Bueno, es bastante difícil. Macri ha dicho que no va a hacer eso. No confío en él, pero no depende de... Ahí ya sería diferente si desde el gobierno se propicia. Pero no depende de Macri. El tema es que desde el gobierno no se propicie la venganza. Depende de los jueces, no de Macri. Lo que sí depende de Macri es que el ministro de Justicia, Garabano, y quienes le vayan a dar una mano, traten, un versito, Garabano y quienes le vayan a dar una mano, hagan lo que esté a su alcance para tratar de calmar las aguas en lo que es la Asociación de Magistrados y Justicia Legítima. Yo creo que va a ser muy difícil, creo que la tarea es ímproba y creo que el odio es personal y es muy difícil que se pueda volver atrás. ¿Pero usted cree que hay jueces con ese espíritu? ¿Revanchismo, de venganza? No hablo de los jueces, estoy hablando de posiciones. Yo, por ejemplo, no me los imagino tomando un café amablemente a Gil Carbó o a Feli León con Ricardo Sanz o con Plie. No puedo verlo. Y creo que sí tendríamos que llegar a eso. Ellos también desde el otro lado han militado mucho, ¿no? Estoy hablando en una postura política. Y los otros también, ambos militaron, los cuatro militaron. Lo que nombré son íconos, justamente, 2 y 2, dije. Sí, ahora, la gente no quiere justicia, la gente quiere verdad. Y la justicia no da verdad, da un cierto tipo de verdad, que es la verdad judicial. Es una verdad que se construye, una verdad relativa, una verdad parcial, por los elementos probatorios, por todos los elementos del proceso. Entonces me parece que esta demanda de verdad a través de la justicia, una demanda que acosa a la justicia, la desborda, la coloca en un rol que no tiene. Si los jueces pretenden cumplir ese papel, los jueces van a tener cada vez mayor rechazo. Es que la justicia ha fracasado. Porque la sociedad no le va a tolerar a los jueces, porque no tienen una elección democrática, no les va a tolerar tener ese papel de estar por encima de todos los poderes. Es que los fallos que salieron en los últimos 20 días después del balotaje contra el gobierno son un reflejo del fracaso de la corporación judicial, porque no, como de costumbre, especialmente los jueces federales, sacan los fallos cuando se pierde poder y no cuando se hacen las denuncias. Hay un principio que está en la teoría republicana del Poder Judicial que se llama self-restraint, autorrestricción. Los jueces están obligados a una autorrestricción, se deben autolimitar, porque son un poder contramayoritario y la clave es que tengan la sabiduría de autolimitarse. Si desbordan, si transgreden,
se invaden los otros poderes, entonces caen fuera del ámbito de la Jorge, democracia. ¿qué imagina que puede hacer Mauricio Macri para que esto no se vuelva a producir? Porque esto que usted dice, este señalamiento es absolutamente real. La justicia federal avanza sobre el poder político cuando el poder político empieza a menguar. Yo ya le dije a Garabano, lo primero que tiene que hacer es levantar el recurso extraordinario que presentó el gobierno. Es correcto que lo haya hecho, porque tiene la obligación de hacerlo con el tema de la ley del Consejo de la Magistratura. Esa es la primera cosa que tiene que hacer. Y la segunda es reformar la ley. No seguir con esta ley, sino reformarla. Es decir, que no tengamos que volver a aplicar la ley anterior, ahora, a la 26080. Ya había un acuerdo con las fuerzas políticas, yo había hablado con la gente del Frente para la Victoria, había hablado con la gente de Macri, incluso había hablado con la gente de Massa. Había un compromiso que yo estaba tratando de alguna manera de... Ahora parece que soy mediador. Justo yo. Está rosqueando. No es rosca, porque a mí no me llevo nada yo de esto, a mí no me da nada. La rosca es para llevarte vos en este país. Lo que uno trata de hacer es construcción, que es otra historia. Y había conciencia, inclusive en las altas esferas judiciales del gobierno, que esta ley, la 26080, no sirve. La expectativa igual, Rizzo, luce demasiado optimista. No sé qué pensarán ustedes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que el macrismo arranca estableciendo una relación con el Poder Judicial que vuelve a pasar por los organismos de inteligencia o del espionaje. Digo, elige a un operador como Arribas, que es un hombre de estrecha confianza de Macri y que tiene antecedentes polémicos en la Bueno, no hay que pasar por alto la denuncia. Y no hay que pasar por alto la denuncia de Carrió sobre Angelici. Fue dura la advertencia de Carrió diciéndole a Macri, el operador es Angelici en la justicia. Y un hombre de él va a manejar la AFI, que es donde históricamente los espías operaron sobre la justicia. Pero Daniel es un hombre honorable. Si tuviera algún contacto con algún juez federal, eso no es corrupción, eso es cercanía. Es la posibilidad de tener a alguien con quien que hable con ellos. ¿Y el negro Arribas? No lo conozco, yo hablo de lo que conozco. Tiene antecedentes por lo menos claro, pero no tiene cargo. Ahora yo le hago una pregunta. Angelici no tiene cargo, es presidente de Boca. ¿Qué tiene que hacer operando en la justicia? Lo han destinado para eso, por ahí. Yo no conozco si es operador ahí, o no, la eso verdad no lo sé. Ahí, pero si ahí la postura de Carrió es la correcta. ¿No es exagerado esperar una democratización de la justicia cuando el gobierno se está planteando una relación con la justicia que pasa por unos carriles oscuros, por lo menos? Además, el gobierno electo no ha planteado ninguna propuesta de democratización de la justicia, hasta ahora. A ver, ¿y por qué tendría que plantearlo? No, porque para que podamos esperarla... Usted decía que lo esperaba. Perdón, por ahí para el gobierno está bien esta justicia que hay hoy. Ellos hicieron una propuesta, si no propusieron nada es que quieren seguir con esto. Bueno, pero nosotros para lo que estamos acá está mal. La rechazaron. Yo quiero volver sobre esto. Perdón, ¿a mí me llamaron de ministro de Justicia? No. ¿A mí me llamaron de secretario de Justicia? No. ¿A mí me llamaron de su secretario de Justicia? No. Llámenlo a Garabano y a lo que llamaron. Ellos saben qué van a hacer. Yo estoy reclamando, como ustedes, unas cosas, yo reclamo otras. Quiero la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, quiero 2 personas como la gente en la Corte Suprema de Justicia y que no se reforme la cantidad de miembros, porque estoy cansado que se remueven. Quiero una CIDE que la OJ dependa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso lo dijo que lo va a hacer Macri. Ya avisó Garabano que ese era uno de los planos. Quitarle a la Procuración el manejo de Bueno, eso lo propuse yo cuando que yo estaba a favor de la ley y pedía quiere decir la OJ... que lo escuchan. Me parece... No sé si me escuchan. La gente del macrismo. Pero la Corte no está para escucharlos. Tengo un buen programa los sábados, me escuchan. Ese es el tema. Es como cuando pretendieron llevarlo a Lorenzetti con el tema por favor. Judicial, a pesar de que soy abogado, pero todo el mundo sabe que lo disimulo muy bien, ¿no? Pero quiero rescatar la idea de la reforma judicial. Yo creo que la idea de la propuesta de reforma judicial generó un debate dentro de la justicia, dentro de los abogados, incluso de algún modo de algunas fuerzas políticas, me pareció muy rico. Después todo eso se redujo de algún modo a la forma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, en un momento además que se acercaba a una elección de legisladores, que era una elección importante para el gobierno, y me parece que todo eso impidió de algún modo la discusión de los aspectos esenciales del proyecto de reforma judicial. Ahora, despertó a la justicia. Despertó a la justicia y provocó... Tiene el nivel de efervescencia que tiene la justicia. Pero el fallo, pero justicia legítima es un emergente de eso. Y es importante porque yo asistía en la Facultad de Derecho
perdón, no a la Facultad de Derecho, en la Biblioteca Nacional, después hubo otra en la Facultad de Derecho, a la reunión constitutiva de justicia legítima, y realmente me pareció importantísimo cómo se empezaban a discutir una serie de temas que hasta ese momento no venían tratándose. Creo que hay que rescatar eso y seguir avanzando con la idea de una justicia menos corporativa, más vinculada a la sociedad. Como todo de acuerdo. Ahora, la reforma nos hace desde afuera. La reforma tiene un factor, un motor afuera. Pero justicia legítima no era desde afuera, era una parte. Perdón, una reforma profunda nace de adentro. La reforma constitucional, la reforma judicial, la mal llamada democratización de la justicia, era una reforma judicial, era una modificación del artículo 114 de la Constitución sin llamar a constituyente. Yo lo que más rescato, además del debate, que es cierto, pero se mintió mucho en el debate, se quería decir cosas que no se decían. Yo me acuerdo que fui a un programa y tuve que sacar la Constitución porque no me dejaban hablar y mostraba el 114 a cámara. Estabas como Maduro. Exacto. Maduro, El fallo, que no me acuerdo cómo se llama, que resuelve la cuestión de la reforma judicial, es un leading case. Es tan importante como el Bradbury con Madison en la República Argentina. Se estudia en todas partes del mundo y es un orgullo de la Corte del gobierno de Cristina Kirchner, justamente, y Néstor Kirchner. Muy bien. A pesar que no terminaron doctor, bien. usted tiene intereses encontrados allí, ¿no? ¿Por qué? Y hablar del fallo de Rizzo, la verdad. No estoy hablando. ¿Rizzo se llama? Sí. No sabía. Le agradezco. Usted hace vamos trampa, a ver, hace trampa. Enrique, vamos a ver cómo es la presidencia de Federico Pinedo, ¿no? Sí. Yo creo No va a haber inflación y va a aumentar el dólar. Entonces... ¿No? Lo único que se sabe es que va a ser vamos a tener una noche terrible. Se lo va a recordar como el primer presidente del cautelar. Parece que va a meter una cautelar la familia de Bordaveres. Le ganó de mano a Mauricio Macri. Bueno, esperemos que le mejore la jubilación. Tiró un chiste. ¿Eso va a cobrar jubilación? No sé, pero va a tener busto asegurado, por lo menos, ¿no? Parece que hay cuatro descendientes de Bordaveres en la puerta de la casa del gobierno a los gritos, pero bueno. Bueno, el abuelito. Hoy la verdad que las redes sociales estallaron con los memes sobre Pinedo.